Una serie de reuniones habrá esta jornada en La Moneda entre representantes del Ejecutivo con parlamentarios, alcaldes y personeros políticos en el marco de la crisis de seguridad que se ha agudizado en la región metropolitana. El gobierno defendió de las medidas que anunció la semana pasada. Recordemos la construcción de una cárcel de alta seguridad, a las que se sumó la ampliación del plan Calle Sin Violencia a todas las comunas de la región metropolitana. De hecho, cuando se hizo el anuncio, de inmediato se dijo, ¿por qué no en todas las comunas? Y finalmente el Gran Santiago es una sola gran comuna. En fin, se avisora una movida semana nuevamente para el Ejecutivo. Esto tiene también costos en la aprobación de la ciudadanía sobre la administración del presidente Gabriel Boric. Vamos a hablar de todo esto. Ya estamos en contacto con Daniela Ruiz Tagle. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. Temprano por la mañana comienzan las reuniones, no acá en el Palacio de la Moneda. Si bien el presidente Gabriel Boric tiene fijada la reunión de comité político con sus ministros, las reuniones más tempranas serán, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia, Luis Cordero, va a reunirse pasadas las 8:30 con los integrantes de las comisiones tanto de Constitución como de Seguridad de la Cámara y también del Senado. Todo esto para abordar lo que tiene relación con las políticas carcelarias y esta creación de esta nueva cárcel de máxima seguridad que fue anunciada, recordemos, la semana pasada. ¿Qué fue lo que habían anunciado también la semana pasada por parte del Ejecutivo? Lo hizo incluso el presidente Boric el día jueves. Bueno, el miércoles, cuando el mandatario se encontraba en Paraguay en una express visita oficial, la ministra del Interior, Carolina Toá, salió a anunciar que se iba a constituir un trabajo conjunto entre ambas policías con el apoyo de la Fiscalía. Se iba también a reforzar las dotaciones de carabineros y la Policía de Investigaciones. Se iba también a acelerar las nuevas etapas de las unidades ECO con la Fiscalía, además de fortalecer el Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero. Estas fueron algunas de las medidas que fueron anunciadas el día miércoles, pero incluso para el oficialismo estas medidas eran débiles y ahí recordemos que estuvieron solicitando, por ejemplo, por parte del Partido Socialista, despliegue militar. Incluso el senador y exministro del Interior, José Miguel Insulza, había solicitado estado de sitio, después se arrepintió. Bueno, como sea, el miércoles en la noche, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó acá al Palacio de la Moneda. Después de aterrizar desde Paraguay, se reunió con la ministra Carolina Toá, con el subsecretario Manuel Monsalve y se definió adelantar el Consejo, el Gabinete Pro Seguridad, para anunciar más medidas todavía. Y en ella se encontraba la creación de esta cárcel de máxima seguridad. A esto también se suma urgencias a proyectos, por ejemplo, en materia de inteligencia. Ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció que se pondrá a discusión inmediata el proyecto de infraestructura crítica, etcétera. También el fin de semana se anunció que el plan Calle Sin Violencia se iba a ampliar a toda la región metropolitana, lo que para el gobierno ha tenido resultados positivos en las comunas en donde ya se ha implementado. El día de ayer, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, salió a defender los resultados que ha tenido esta iniciativa, a pesar de los cuestionamientos que ha tenido la oposición, que ha tildado Plan Calle Sin Violencia como ineficaz. En el marco del despliegue del plan en un conjunto importante de comunas, los datos lo que muestran es que hubo una reducción de los homicidios en prácticamente la mayoría de las comunas del plan. Sin embargo, tal como lo ha señalado la ministra del Interior, se ha dispuesto a entrar en una nueva etapa que establece la incorporación del plan a todas las comunas. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Lonton, cuestionó este plan. Él indicó que los recursos estatales que se les ha entregado no se condicen con los resultados esperados. Y el plan Calle Sin Violencia precisamente lo que buscaba era algo a corto plazo, porque le hemos destinado más plata que a cualquier otro ministerio y un incremento que es el más alto en la historia de nuestro país, o uno de los más altos. ¿Y qué repercusión ha tenido eso? Que siguen los crímenes cada vez más violentos. Quiere decir entonces que el plan ha sido malo, que no ha dado los resultados, y la respuesta a eso es que el plan se va a extender.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien además es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, subrayó que todo anuncio en materia de seguridad va a ser bienvenido. Sin embargo, añadió que si bien el fortalecimiento y la ampliación del Plan Calles sin Violencia ya es un avance, si se quiere combatir de frente el crimen organizado, se requieren medidas más integrales, sostuvo. Pero si vamos a hablar de un combate frontal al crimen organizado, hay que tomar toda la cadena. El fortalecimiento del Ministerio Público, el reforzamiento carcelario, el reforzamiento de la capacidad operativa de las policías. En fin, es bastante más integral que eso. Solo esperaríamos que la burocracia no se coma en los anuncios como ha ocurrido anteriormente. Rapidez es lo que está buscando el Palacio de la Moneda, incluso apuntando al Congreso Nacional. Recordemos que se ha puesto urgencia o ya se anunció la urgencia a proyectos que tienen que ver con la urgencia de discusión inmediata. Esto quiere decir que son 6 días para la tramitación de las iniciativas de las cuales sean objeto de esta urgencia por parte del Ejecutivo. Estas urgencias al fast track legislativo que ha solicitado el gobierno ha puesto en duda, por ejemplo, la rapidez con la que se van a tramitar los proyectos durante los próximos días, fijándose este plazo para la promulgación. El diputado independiente del PPD, Jaime Araya, dijo que si bien el problema no radica en la falta de proyectos, en el Congreso existe la mejor disposición para trabajar en las iniciativas de seguridad en los tiempos que requiere el Ejecutivo. Siempre en el Congreso tenemos la mejor disposición para trabajar en los proyectos de seguridad, eso ha sido evidente durante todo este periodo legislativo. Y desde ese punto de vista nos parece que vamos a hacer los mejores intentos por sacar en los tiempos propuestos por el Ejecutivo un proyecto de inteligencia que lleva mucho tiempo, pero hay que tener claridad que hoy día nuestros problemas no están básicamente en la falta de proyectos, sino que son estrategias operativas, medidas administrativas las que se deben implementar para combatir el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Qué es lo que echaron de menos algunos sectores políticos? Medidas en materia migratoria, en materia fronteriza. El día de ayer, por ejemplo, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, bajo el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, estamos hablando de Álvaro Belolio, sostuvo que si realmente existe una intención de impulsar un mejor sistema de seguridad para el país, no se entiende que no venga incluido un plan concreto en materia migratoria. No se entiende un sistema de mejor seguridad en el país sin un mejor control migratorio y sin una mejor capacidad de expulsar extranjeros que cometieron delito en Chile. En ese sentido, aún sigue siendo inentendible que por decisión del Ministerio del Interior se prohíba devolver a quien ingresa clandestinamente por Bolivia y no sea boliviano. Una serie de reuniones entonces para esta jornada. Ya se nos acaba de informar que se confirma una reunión entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades. Ya se espera que a las 8:45 el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reúna con los integrantes de las comisiones de Constitución y también de Seguridad, tanto de la Cámara como del Senado, para abordar la política carcelaria, así como también la creación de esta cárcel de máxima seguridad de la región metropolitana. Se espera que esta jornada el subsecretario Monsalve también se reúna con demócratas, que también se reúna con el alcalde de La Cisterna, así como también con otros personeros del mundo político, como por ejemplo el gobernador regional Claudio Orrego, las diputadas Ana María Gasmuri y Gael Yomans, etcétera. Una serie de reuniones que tiene el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien además el día de hoy está citado a el Congreso Nacional para hablar acerca de la crisis de seguridad que se registra en nuestro país y que se ha visto agudizada principalmente en la región metropolitana. Catherine Tomás. Sí, Daniela, mira, lo que pasa es que hay una agenda de seguridad, se han aprobado un montón de leyes, hay que reconocerlo, un montón de leyes, pero faltan otras. Falta la ley sobre inteligencia. La ley sobre inteligencia duerme desde el año 2018. No es que haya sido un sueño pacífico, lo que pasa es que hay diferencias, hay discusiones, no se logra sacar adelante. Ha pasado lo mismo con la RUF, con la ley sobre la RUF, infraestructura crítica, en fin, todas ese tipo de cosas están detenidas. La pregunta es si esto va a avanzar o no va a avanzar, o nos vamos a quedar acá. Yo creo que hay mucho de gestión en todo esto, que no es solamente una cuestión de leyes, porque se han aprobado tantos que entonces habría mejorado inmediatamente la situación, y esto obviamente que no es así. Pero ¿hay alguna luz
para que este tipo de cosas avance, porque aquí también hay diferencias al interior del oficialismo. O sea, el gobierno no ha sido capaz de alinear a parlamentarios y muchísimos de ellos del Frente Amplio. ¿Se podrá avanzar o no? Han visto, de hecho, ustedes han visto como en el pasado ha actuado, por ejemplo, el Frente Amplio en proyectos relevantes en materia de seguridad, el Partido Comunista. Lo cierto es que el gobierno es optimista en ese punto. De hecho, se ha observado una apertura bastante interesante por parte del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien la semana pasada fue consultado sobre, por ejemplo, la posibilidad de que el gobierno decrete estado de sitio. Él dice, si es que es una medida que establezca el Estado, el Partido Comunista no se va a oponer. Atención con eso, porque antes de los roces, ¿no es cierto?, que habíamos observado entre el PC y la Moneda, esto no hubiese sido pensado. Lo cierto es que el gobierno es optimista. El día de hoy será clave porque también hay otros temas que van de la mano, negociaciones, temas electorales, ¿no es cierto? Así que el día de hoy será clave en materia de negociación, de conversaciones, y es por ello también que se observa esta ronda de reuniones. El viernes fue un paseo de personajes políticos acá en el Palacio de la Moneda, precisamente para conversar con el gobierno que busca sacar adelante todas estas iniciativas. Ahora, esta semana particularmente, Dani, que es después de la semana distrital, ¿no?, que siempre da como un pequeño aire ahí a los parlamentarios, es una semana muy intensa a nivel legislativo, no solo porque estamos hablando de seguridad, que siempre es lo más crítico, no lo que hace crisis regularmente, y estamos hablando de ello de manera bastante insistente, que está bien, pero está ese tema por un lado, pero también hay votación o revisión de lo que es el veto presidencial en materia de la elección en 2 días, en las próximas municipales, gobernadores regionales, vamos a hablar de eso más adelante, pero está eso también, y está una etapa crucial en materia de reforma de pensiones. Entonces me imagino yo que el Ejecutivo tiene estas reuniones también para intentar de alguna forma manejar, bucear, surfear sobre esta ola de materia legislativa para poder hacerlo de la mejor manera y que no se contamine un tema con el otro, más allá de los problemas que tiene el Ejecutivo con sus propios parlamentarios. Exactamente, veto al proyecto de voto en 2 días, que recordemos dividió mucho a los dos sectores políticos, a la oposición y al oficialismo. Fue una discusión muy crispada. Eso se tiene que ver pensiones. Este miércoles se presenta el informe de la mesa técnica y dicen desde la comisión que esta semana sería clave, ¿no es cierto?, para definir un día para votar la reforma previsional en su idea de legislar. Está este martes, Katy Tomás, también la discusión en la Comisión de Constitución de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Son temas que se le van juntando al Ejecutivo mientras avanzan los meses para las elecciones de octubre, y eso por supuesto que preocupa al Palacio de la Moneda. Se quieren separar las aguas, naturalmente, pero ustedes saben cuándo son años electorales. Este gobierno ha tenido años electorales, todos los años han sido electorales, y efectivamente hemos visto contaminadas las discusiones, una de la otra. Desde el Palacio de la Moneda dicen que es evidente que eso va a pasar, y por eso precisamente que están realizando estas gestiones. Daniela, mira, a ver, algunas cosas rápidamente. Lo primero, el presidente anunció discusión inmediata para algunas leyes en su intervención la semana pasada, pero hay 2 proyectos de ley que se están tramitando que yo creo que son muy importantes. Uno, que es el de las sacar a Carabineros la hora administrativa, por ejemplo, las notificaciones. Eso podría poner a 2.500, 3.000 carabineros en las calles de inmediato. Y ya eso no se le puso urgencia. Y lo segundo es la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Es muy importante para combatir el crimen organizado. El crimen organizado no está dividido territorialmente de acuerdo a la división que tiene la Fiscalía, y es un problema hoy día. Y resulta que se dice que incluso con la ley se implementaría en 4 años. No, pero son 4 años que son muy claves para combatir el crimen organizado. Y para eso no hay urgencia. Por lo tanto, a lo mejor esta semana se va a discutir sobre eso, porque da la impresión que son temas fundamentales para combatir de inmediato el crimen organizado. Eso como primera cosa. Y lo segundo es que
da la impresión que, lo vamos a hablar más adelante nosotros, pero el tema de la elección en 2 días y también el tema de que si votan o no los extranjeros con voto obligatorio, etcétera, etcétera, contaminó todo. Porque se acusó por parte de la oposición de alterar las reglas electorales a solo 3 meses de las elecciones. Se anunció que puede haber una negociación esta semana, pero todo eso también da la impresión que detuvo toda la discusión entre gobierno y oposición. Y por último, una especie de dato. Ayer hubo una entrevista al nuevo director de Impuestos Internos, Javier Echeverri, donde prácticamente da la impresión que empieza como a abandonar la reforma tributaria. Él dice la ilusión es más importante que subir los impuestos a los que ya pagan, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también ahí el gobierno estaría cediendo en una de sus reformas más importantes. No sé si esto fue una entrevista que la dio sin mayor preocupación por la parte política, digámoslo así, o es que de verdad el gobierno está abandonando eso. Te hago estas 3 preguntas. La primera es sobre las leyes que no tienen urgencia. Lo segundo es la contaminación respecto del cambio de la ley electoral. Y tercero, si el gobierno se centraría solamente en la reforma de pensiones y abandonaría un poco la tributaria. Claro, vamos a partir por la última. Ustedes saben que banderas de este gobierno, evidentemente, es la reforma previsional, que ha tenido nudos importantes en el Congreso Nacional. La reforma del pacto fiscal, la reforma tributaria, ha tenido también complejidades. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha tratado de sacar adelante lo anterior hace años ya, pero no se ha podido. Y pareciera ser que eso se está tratando de llevarlo adelante por otro carril, ¿no es cierto? Por un carril en donde no sea o donde la discusión pública, política, esté tan involucrada. Lo cierto es que es efectivo y es evidente que el gobierno está poniendo mucho énfasis y mucha prioridad a la reforma previsional porque es lo que más impacta a la ciudadanía y así es como lo observan, sobre todo ahora que se está viendo una baja en las encuestas de las figuras, por ejemplo, de el presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Toá. En relación a los proyectos que no tienen urgencia, el gobierno va a tratar, o al menos lo que se comenta, es tratar de despejar el camino. Primero, la prioridad esta semana es voto en 2 días, es avanzar en estos proyectos en materia de seguridad. Y ojo, porque lo que hacía el presidente la semana pasada era interesante, que es también, vamos a decirlo al buen chileno, pasarle la pelota, o no pasarle la pelota, porque ellos siguen trabajando, ¿no es cierto? Pero sí adjudicar responsabilidad evidentemente al Congreso Nacional. Y es por ello que dice, espero que el Congreso Nacional ponga su voluntad y ponga de su trabajo, deje atrás las diferencias para que puedan avanzar estos proyectos que la ciudadanía quiere. Eso decía el presidente de la República. Entonces, ahí también hay una responsabilidad que tiene el Congreso Nacional. Atención, Tomás, con lo que decía el día de ayer el fiscal nacional Ángel Valencia, Tomás Cati. Él, en conversación con Mesa Central de Canal 13, hablaba acerca de los equipos de la Fiscalía. Dice, nuestros equipos están bastante estresados, están tomando turnos que antes no tenían a propósito de esta unidad que es la ECO, que se dedica principalmente a los homicidios, los asesinatos, y él aquí ponía énfasis en lo anterior y también en el tema de los recursos. Es un tema que también es observado con atención por el mundo político y también es algo que se busca se pueda solucionar, sobre todo en este contexto. Son distintos puntos, Tomás, Cati, que el gobierno tiene que despejar en una semana que es clave, en donde vuelven de la semana distrital y donde vienen con esta molestia por lo que pasó la semana pasada. Se acusó inacción por parte del Ejecutivo, lentitud. Y por último, para terminar, existe una gran... no lo digo yo, lo dicen muchos analistas, que hay gente preocupada en temas de seguridad y que saben de temas de seguridad, que no hay cifras claras en materia de seguridad en Chile. No hay cifras en cuanto a la cantidad de homicidios, porque se pregunta a la Fiscalía, dan una cantidad, después al Servicio Médico Legal dan otra, a tribunales dan otra, etcétera. Entonces no se sabe exactamente. 2, no se sabe cuál es el resultado de las políticas en materia de seguridad. O sea, la rendición de cuentas.
¿Por qué? Porque se instala una política de seguridad determinada, pero no se fijan los objetivos claros para determinar si funcionó o no funcionó. Entonces también acá vivimos en una nebulosa, y más allá del cálculo político de si fue bien o mal, es muy necesario para entender, aprender y mejorar. Entonces, a lo mejor esta semana podrían también, me imagino que en estas conversaciones, tener claro cuáles son las cifras además desagregadas, de manera de entender exactamente lo que está ocurriendo, que esto no sea una simple sensación, sino que sea con números objetivos. A lo mejor esa también va a ser fuente de conversación durante esta jornada y durante la semana. Mantenemos contacto contigo, sí. Líneas abiertas, ¿te parece? Líneas abiertas, ya comienzan las primeras reuniones por parte del Palacio de la Moneda. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Dani.